Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, gusto saludarlos de nuevo. Ya el día de hoy estamos retomando, pues sobre todo dando continuidad a nuestra clase de física, ya con estos nuevos temas que estamos iniciando en la última fase de este ciclo, en nuestro tercer trimestre. Y vamos a continuar hablando acerca, ya no solo del tema de partículas, sino del átomo, ¿sí? Acuérdense que en nuestra clase pasada hablamos prácticamente incluso del inicio, del origen, hasta el mismo origen de la palabra átomo, determinada por Demócrito, personaje griego, eh, que él, sin bases científicas, sin bases experimentales, determinó, digamos, por un tema de razonamiento lógico, que la partícula más pequeña, para llegar a ese punto de determinar la partícula más pequeña, era hablar de una partícula indivisible, ¿sí? Y a esta partícula le llamó átomo, ¿sí? Átomo, que realmente se refiere al tema de una partícula indivisible, ¿sí? Acuérdense que se refiere al tema de la A, del griego A, que significa sin, ¿sí? Y tomón, que significa división, o sea, ya no había división. Por eso determinó esta partícula como la más pequeña y sobre todo por el tema de que era indivisible, ¿sí? Vamos a seguir hablando del avance de esta parte de lo que es el átomo. Voy a compartirles el libro digital. Muy bien. Miren, si recuerdan, en estas páginas 250, 251 comenzamos a ver las primeras, digamos, historias acerca del átomo, desde no la creación del descubrimiento, la identificación y determinación de su nombre, y luego los estudios de los grandes personajes que le precedieron a Demócrito, que siguieron con lo que él ya había determinado en un inicio, repito, sin bases experimentales. Entonces salió este gran personaje británico, John Dalton, ¿sí? En el que él ya comenzó a estudiar más a detalle, con todo con bases experimentales el tema de la partícula más pequeña, del átomo, ¿sí? Entonces, esta parte ya la vimos, vamos a continuar con nuestros experimentos, ¿sí? Sobre todo, repito, refiriéndonos a la parte de cómo fueron los avances por cada personaje. Principalmente Demócrito, digamos que fue el primer modelo atómico, o sea, el de la partícula, ¿sí? Postulada por él, por Demócrito, que llamó átomo, la partícula indivisible, ¿sí? Después de él, John Dalton, este británico, ya en un contexto de la química, como tal, era el químico él, fue el primero que empezó ya a demostrar eh, esta parte del tema del átomo, pero ya con bases científicas. Él comenzó a estudiarlo y comenzó digamos, a poder hablar ya con más facilidad de esta partícula del átomo, porque él ya comenzó a hacer pruebas experimentales, ¿sí? Entonces, en ese inter llegaron otros personajes. Si continuamos en nuestra página 252 y 253, tenemos un tema, una frase muy conocida en este medio de la física, el famoso budín con pasas, ¿sí? El famoso budín con pasas, digamos que fue determinado por J.J. Thomson, ¿sí? Otro personaje de origen británico también, ¿sí? Que fue el famoso modelo del pudín, ¿sí? Por eso este nombre del budín con pasas o pudín, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, nuestro libro incluso nos dice que a pesar de que el modelo atómico de John Dalton servía para explicar varias propiedades de la materia, no funcionaba para describir otros fenómenos más, como los eléctricos y luminosos, ¿sí? Entonces todavía estaba muy pobre de información los trabajos de John Dalton. Entonces, este personaje, J.J. Thomson, ¿sí? No creía que el átomo fuera la parte más pequeña de la materia. Así que comenzó a experimentar, ¿sí? Entonces, cheques el dato, chicos. A partir de John Dalton es cuando empezamos a hablar de trabajos experimentales, ¿sí? De bases experimentales. El iniciador del tema de la palabra átomo incluso, Demócrito, acuérdense que él todo lo basó en su razonamiento filosófico y lógico, ¿sí? Pero bueno, J.J. Thomson, después de John Dalton, de la información que él generó, él comenzó a experimentar, porque él no creía que el átomo fuera la partícula más pequeña de la materia, ¿sí?
Entonces él determinó un experimento, que incluso aquí en su libro lo tenemos. Déjenme le dar un poco de zoom. Aquí lo vamos a ver. Sí. Primero puso dos placas metálicas dentro de un tubo conectados a una fuente eléctrica. Vean aquí. ¿Sí? Puso dos placas metálicas dentro de un tubo conectados a una fuente eléctrica para que una placa quedara cargada negativamente, el cual llamamos, miren, aquí lo voy marcando. Vale, que me permita. Aquí está. ¿Sí? El cátodo. ¿Sí? Y la otra positivamente, que es el ánodo. Aunque bueno, aquí hay un error con las marcas, ¿sí? Pero les confirmo cómo es cómo están distribuidas las cargas, ¿sí? Entre el cátodo y el ánodo, ¿sí? Para no confundirlos con la información que nos da el libro, ¿sí? Y según las descripciones del ánodo y el cátodo, ¿sí? El ánodo es realmente negativo y el cátodo es el positivo. ¿Sí? Ánodo es el negativo, como está en la figura, y el cátodo es el positivo, como está en la figura gráfica. Aquí el texto es el que tiene un error, porque dice, para que una placa quedara cargada negativamente, el cátodo no, es el ánodo, y la otra positivamente es el cátodo, ¿sí? Aquí hay un detalle, hay que remarcar, ¿sí? La placa con carga negativa es ánodo, ¿sí? Y la carga con placa positiva es cátodo. Aquí está, ánodo, cátodo. Este es positivo, este es negativo. Pero bueno, después de esto, extrajo todo el aire del tubo de vidrio y lo selló. Vean, aquí está. Vean cómo están acomodados con este tubo de vidrio, ¿sí? Y todos conectados a una fuente eléctrica para poder generar las cargas. Cuando el cátodo, ¿sí?, se calienta, emite un rayo que atraviesa por el ánodo, ¿sí? Cuando el cátodo se calienta, emite un rayo que atraviesa por el ánodo. Es esta línea roja que tenemos, ¿sí? Y a estos rayos los llamó rayos catódicos. Vamos por partes. Otra vez. Cuando el cátodo se calienta, emite un rayo que atraviesa por el ánodo, ¿sí? Y sigue en línea recta. A estos rayos Thomson los llamó catódicos, rayos catódicos, ¿sí? Bueno, el hecho por qué les llamó catódicos, pues no es tan difícil. ¿Por qué? Porque se originan en el cátodo, ¿sí? Thomson se preguntaba si los rayos catódicos tenían carga, de manera que volvió a su experimento. Pero ahora conectó unas placas metálicas, ¿sí? Pero ahora conectó unas placas metálicas a una fuente eléctrica para que se cargaran positiva, ¿sí?, positivamente. Dice, Thomson se preguntaba, repito, si los rayos catódicos tenían carga, esos rayos que emitía el cátodo, ¿sí? De manera que volvió a su experimento, pero ahora conectó unas placas metálicas a una fuente eléctrica para que se cargaran positiva y negativamente. Bueno, vamos, regreso aquí. Miren, aquí está el mismo experimento, pero como dice aquí el texto, déjenme borrar todo esto, ¿sí? Conectó unas placas metálicas a una fuente eléctrica para que se cargaran positiva y negativamente. Aquí están las placas, ¿sí? Una placa de metal conectada a una fuente eléctrica positivo y una placa de metal conectada a una fuente eléctrica negativo. Aquí está. Lo que observó con este nuevo experimento, según esta gráfica, chicos, ¿sí?, fue que los rayos se desviaban hacia la placa cargada positivamente. Miren, aquí lo vemos. En este nuevo experimento, él vio que los rayos se desviaban hacia la carga positiva, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, acuérdense que en una secuencia anterior, de aquí de la matemática, de física, ¿sí?, estudiamos las cargas eléctricas. Y en aquel momento descubrimos que las cargas opuestas, ¿qué pasa? Se atraen, ¿sí? J.J. Thomson también había estudiado estas cargas eléctricas y dedujo que si los rayos se desviaban hacia la placa con carga positiva, era porque estaban cargados negativamente. Acuérdense, ¿sí?
el tema de las cargas eléctricas. Entonces, él tenía la duda, ¿sí? Que si estos rayos que emitía el cátodo tenían carga, pues ya vio que sí. ¿Y qué carga tenían? Negativa. ¿Por qué? Porque cuando volvió a hacer el experimento en donde agregó estas placas, el rayo se desviaba hacia la placa eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque el rayo tenía entonces carga negativa, acuérdense. Cargas contrarias atraen, cargas iguales se repelen. De manera que los átomos debían tener dentro algo más pequeño y negativo, a los que Thomson llamó electrones. Mucha atención, chicos, pongan atención. Con este experimento, chicos, él comenzó, acuérdense que él no creía que el átomo fuera la partícula más pequeña. Y para demostrarlo, por eso comenzó a trabajar con cargas, ¿sí? Por eso, acuérdense, esas placas iniciales, ¿sí? Que conectó a positivo y negativo, el cátodo y el ánodo, ¿lo hizo para qué? Para verificar si la energía que se generaba, en este caso el rayo, tendría alguna carga, ¿sí? Porque el rayo pues, prácticamente son átomos, ¿sí? Átomos. Entonces, después, con el experimento que les hemos estado platicando, checó que ese rayo sí se desviaba hacia una carga, y es por eso que determinó que el rayo tenía carga negativa. Entonces, con toda esta observación y este análisis, J.J. Thomson, repito, ¿sí? Dijo entonces, con este experimento, dijo entonces, según lo que yo estoy observando y lo que estoy experimentando, los átomos debían tener dentro algo más pequeño y negativo. Y a eso que los átomos tenían dentro y era negativo, él los llamó electrones. Sin todavía conocer realmente cuál era el electrón y cómo estaba estructurado el átomo, él dijo, estas partes que tiene el átomo dentro y negativo se llaman electrones. Así los llamó, ¿sí? Vean el trabajo de Thomson, J.J. Thomson. Vean lo que es, ¿sí? Ok. Bueno, vean, recuerden ese trabajo que hizo Thomson. ¿Sí? Ahora, acuérdense chicos, lo que les he dicho desde la clase anterior, hay que ir llenando este proceso histórico con cada uno de los personajes, hay que poner el año, ¿sí? De sus trabajos y sobre todo dibujar el modelo atómico de cada uno. ¿Sí? Aquí es donde tienen que dibujar el de J.J. Thomson. Entonces vean, un dato interesante de J.J. Thomson con sus trabajos, pues fue sobre todo el determinar ya cargas eléctricas y sobre todo él dijo cargas negativas por cómo se movió el rayo. ¿Sí? Ok, o la luz. El modelo de J.J. Thomson pues fue un modelo revolucionario. Hasta hace pocos años los televisores, aquí tenemos un ejemplo de televisor, utilizaban los rayos catódicos para emitir señales. Sin embargo, en aquella época el modelo de J.J. Thomson tenía sus limitaciones porque era insuficiente para explicar emisiones de luz, calor o cualquier otro tipo de energía por parte de un cuerpo, ¿sí? Los estudios de J.J. Thomson no llegaban a este nivel, ¿sí? Explicar las emisiones de luz o cualquier otro tipo de energía por parte de un cuerpo. ¿Por qué se emitía energía por parte de un cuerpo? Eso no pudo demostrar J.J. Thomson. Pero bueno, su avance fue muy revolucionario. Entonces viene otro personaje después de J.J. Thomson. Le voy a anotar igual su apellido nada más. Después de J.J. Thomson viene Ernest Rutherford. ¿Sí? Este libro, pero igual se lo voy a anotar. ¿Sí? Rutherford. Acá está Dalton. Bueno. ¿Sí? Después ahora Ernest Rutherford, al estar estudiando partículas radioactivas o radiactivas, retomó el modelo de Thomson, pero quería experimentar con partículas no negativas, con partículas positivas. De manera que necesitaba lanzar un rayo con partículas positivas hacia un material que las reflejara. Y pensó que una lámina de oro era la mejor opción.
Sin embargo, no quería que los rayos reflejados se fueran hacia todo el laboratorio, ¿sí? Se fueran hacia donde quisieran. De manera que rodeó la lámina de oro con un material circular. Vean aquí abajo, vamos a ver eso. Aquí tenemos este experimento que él hizo, vean. Entonces él comenzó a disparar las partículas positivas y se dio cuenta de que algunas de ellas atravesaban la lámina de oro. Algunas partículas positivas atravesaban la lámina de oro. Otras se reflejaban y otras se desviaban, ¿sí? Hizo un modelo de las partículas de oro y puso flechas que representaban a las partículas positivas. Ok, chicos, no se vayan a confundir mucho con todo el texto que es. Simplemente pongan atención en los experimentos que él hizo, ¿sí? Acuérdense, Ernest Rutherford, al estar estudiando partículas radiactivas, retomó el modelo de Thomson, ¿sí? En el tema de el rayo. De manera que Rutherford necesitaba lanzar un rayo, pero con partículas positivas, hacia un material que las reflejara, y pensó que una lámina de oro era la mejor opción para hacer ese experimento. Pero no quería que los rayos reflejados en la lámina de oro, ¿sí?, se fueron hacia todo el laboratorio. Por eso rodeó, según la gráfica, con una lámina, ¿sí?, con otra lámina, la lámina de oro, ¿sí?, que es un material circular. Fue cuando entonces, aquí se ve, comenzó a disparar las partículas positivas. ¿Y qué es lo que nos dice el experimento? Algunas partículas de luz positivas atravesaban la lámina de oro, otras se reflejaban, o sea, se rebotaban, y otras se desviaban, se iban hacia otro lado. Hizo un modelo de las partículas de oro y puso flechas que representaban a las partículas positivas. Aquí a un ladito, vean. Pensó Ernest Rutherford que debía hacer algo en el centro de la partícula, con la misma carga positiva, porque hacía que los rayos se desviaran hacia los lados. Pero, ¿qué pasa con las partículas que atravesaban la lámina? Es lo que él se preguntaba, ¿sí? Vean aquí, este ejemplo del gráfico. Vean. Partículas de la lámina de oro, aquí están. Partícula positiva atravesaba, otras rebotaban, sí, sí, sí. Dice, y había algo que desviaba las partículas positivas, había algo que desviaba, ¿sí? Rutherford postuló que hay algo pequeño en el centro del átomo, y él entonces dio otro nombre. A ese algo pequeño que está en el centro del átomo, él le dijo, se llama núcleo. Y dentro de él, unas partículas diminutas con carga positiva que llamó protones. ¿Qué pasa con los electrones de Thomson entonces? Pensó que los electrones se encontraban alrededor del núcleo. Así fue como Ernest Rutherford pudo determinar su propio modelo, chicos, del átomo, ¿sí? Rutherford, entonces podemos decir que fue el primero que distinguió entre el núcleo central del átomo y la órbita de electrones a su alrededor, ¿sí? Aquí ya podemos hablar de este modelo que conocemos un poquito más comúnmente de lo que es un átomo, ¿sí? Entonces vean, si vamos de manera gráfica a ver toda esta parte, podemos hacer algo como esto que les voy a dibujar. De Dalton siguió Thomson, de Thomson siguió en Rutherford, cada uno con su modelo. Pero bueno, vamos a ver. Digamos que Dalton comenzó a hablar del átomo, una partícula, y sí, efectivamente con experimentos empezó a comprobar este comportamiento como una partícula pequeña del átomo. ¿Sí? Pero después Thomson ya empezó a hablar de cargas eléctricas, sobre todo de cargas negativas. Entonces, digamos, algo sencillo. El modelo de Thomson era algo tomado como modelo de Dalton, pero él ya hablaba de cargas negativas. Acuérdense, imagínense que cada esto que tengo aquí, cargas negativas. ¿Sí? Digamos que este es el átomo de Thomson, ese es el de Dalton. Sí. Entonces, él así, digamos que, un ejemplo, así lo visualizó, así fue su modelo Thomson. El átomo con cargas negativas. ¿Por qué? Por los experimentos que él hizo y le demostraron eso. Pero entonces, el experimento que hizo Rutherford con las placas de oro, las que vio que unas haces de luz, átomos, atravesaban la lámina, otros no, y otros rebotaban, él dijo, ¿sabes qué?
Otra vez vamos a checar lo que nos dice nuestro libro. Dijo, entonces, que por estos comportamientos de esas partículas o átomos del rayo, ¿sí? Vean, aquí está, en esta parte, chicos, el experimento de Ernest Rutherford con la lámina de oro y lo que rodeó de manera circular para poder controlar hacia dónde se iban los rayos, ¿sí? Y aquí está el modelo de partículas, ¿sí? De la lámina de oro. En este modelo, que está aquí, que estoy indicando, se aprecia el paso de las partículas positivas y el núcleo que las desvía, ¿sí? Vean, por ese experimento, Rutherford postuló que hay algo pequeño en el centro del átomo al que llamó núcleo. Entonces, digamos que ya Rutherford, ¿sí? Pudo decir que aquí adentro hay un núcleo, ¿sí? Y dentro de él, dentro del núcleo, unas partículas diminutas con cargas positivas, ¿sí? Llamadas protones. Estas cositas aquí en el núcleo, él las llamó protones, porque eran cargas positivas. Como ya habían hablado de electrones, él dijo, esos son protones. Los electrones cargas negativas, los protones cargas positivas. ¿Sí? Ok, entonces básicamente, chicos, para no generar más información que pueda confundir, este fue el trabajo básico de Ernest Rutherford, ¿sí? En donde él ya determinó, ¿sí? La existencia de un núcleo con cargas positivas. Y esas cargas positivas se llaman protones, ¿sí? Aquí es donde ya vemos otro modelo, otro modelo. Entonces, él ya empezaba a decir, ok, hay otras cosas dentro del átomo que tienen cargas negativas, que Thomson llamó electrones. Pero Rutherford dijo, ok, pero además de esto, también está un núcleo donde hay cargas positivas llamadas protones, ¿sí? Entonces, vean ya cómo comienza a cambiar el modelo del átomo, ¿sí? Vamos avanzando, ¿sí? En las ideas de cómo era el átomo desde entonces, ¿sí? Dalton, hablamos de, ya con temas experimentales, de la existencia del átomo. Thomson, que no creía que fuera la partícula más pequeña, hizo sus experimentos de haz de luz, que venía de un cátodo, pasaba un ánodo, dijo, esta luz, ¿qué carga tendrá? Los átomos que forman esa luz, ¿qué carga tendrán? Por eso acuérdense que su experimento además agregó otras dos placas también con cargas eléctricas, positiva y negativa, y entonces volvió a hacer el experimento y vio que la luz se fue hacia arriba, hacia la carga positiva. Por eso dijo Thomson, en el átomo hay cargas negativas y yo las llamo electrones. Pero él todavía no sabía nada de los positivos o del núcleo de los protones. Ese trabajo entonces lo hizo Rutherford, ¿sí? En donde él dijo, bueno, el trabajo de Thomson habla de las cargas eléctricas negativas, ¿sí? Pero acuérdense que Rutherford, ¿sí? Al estar estudiando partículas radiactivas, retomó ese modelo de Thomson, pero él quería experimentar con partículas positivas. De manera que él tenía, acuérdense que él lanza también un rayo, pero con partículas positivas hacia un material que las reflejara, y por eso tomó el ejemplo de utilizar la lámina de oro, ¿sí? Y hizo todo este experimento. Fue entonces, otra vez repito, cuando él determinó que también existían cargas positivas y que esas eran las que desviaban, ¿sí? El núcleo es lo que desviaba las cargas positivas. Y por eso dijo, si las desvían, o sea, si repelen, ¿es por qué? Porque tienen cargas similares, acuérdense. Entonces dijo, hay una parte del átomo, que no son los electrones, hay una parte que es positiva y esa va a ser el núcleo, donde están los protones. Por eso unos átomos positivos rebotaban, porque acuérdense que esas no se atraen, se repelen. Entonces, otra vez, Rutherford ya le dio un poco más de forma al átomo. Un núcleo de protones y los electrones de Thomson. Y repito, iba avanzando ya en la formación del átomo, el conocimiento de la estructura del átomo. ¿Sí? Déjenme checar qué dicen más adelante. Pues sí, miren, efectivamente, siguen otros personajes en los avances de los modelos.
no les quiero ahorita llenar de información, chicos, nos vamos a ir por partes, porque es muy importante ir conociendo cómo fue el avance en el descubrimiento de la estructura del átomo, ¿sí? Después de Demócrito, que nada más por razonamiento lógico dijo, el átomo es la partícula más indivisible. Dalton toma esa información, pero comienza a hacer experimentos basados en química para determinar realmente que sí existe el átomo, ¿sí? Aquí acuerdan. ¿Sí? Cómo él comenzó a determinar prácticamente esto, la existencia del átomo. Pero él todavía no determinó ni se dio cuenta del tema de cargas eléctricas, ¿sí? Su modelo todavía no explicaba esas cosas. Fue entonces, acuérdense, cuando llegó Thomson con sus experimentos de los rayos catódicos, ¿sí? Por medio de un cátodo y un ánodo, ¿sí? Que son láminas cargadas positiva y negativamente. Acercó otras cargas positivas, negativas, y vio cómo el haz de luz se movía, determinó los electrones, ¿sí? Electrones. ¿Está? Y esto fue con Thomson. Y después Rutherford ya determinó la existencia del núcleo, los protones, ¿sí? Aquí los electrones, aquí también ya hablamos de protones. Dato importante, aquí ya hablamos de cargas. Cargas eléctricas negativas y aquí determinamos las cargas eléctricas positivas. Con J.J. Thomson y con Ernest Rutherford. Entonces, chicos, bueno, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? El día de hoy, esta parte del avance en el descubrimiento de la estructura atómica, ¿sí? Acuérdense, estamos viendo cómo cada personaje iba determinando su modelo atómico, ¿sí? Y aquí ya le avanzamos, incluso ya les apoyé un poco para que vayan llenando la parte baja de las páginas, ¿sí? Y pues bueno, con esto, chicos, estaríamos viendo la clase del día de hoy. Hasta ahí lo vamos a dejar porque, les repito, vamos a ir por partes. Es muy importante que veamos el avance de los modelos atómicos. Bueno, nada más déjenme les comparto el tema de actividad, ¿sí? Y es, bueno, aquí recuerden que ya tiene una actividad por default, ¿sí? Y determinando los modelos de cada personaje, ¿sí? Pero lo que sí quiero que investiguen, sobre todo en cuestiones de términos, ¿sí? Porque es importante, acuérdense, lo he repetido, hay que familiarizarnos con esos términos y conceptos que vamos a estar usando. La actividad, chicos, del día de hoy, es investigar y describir, ahí les va, lo que es un cátodo, ¿sí? Lo que es un ánodo, cátodo, ánodo, ¿sí? Lo que es un electrón, ¿sí? Y lo que es un protón. Y falta uno, que no hemos visto aquí, pero no importa. Ustedes ya vayan investigando y vayan conociendo ese término. Es el neutro, ¿sí? Ahí está. Investigar lo que es un cátodo, lo que es un ánodo, lo que es un electrón, lo que es un protón y lo que es un neutrón. ¿Sí, chicos? Esa es la actividad del día de hoy. Perdón, hay que investigarlas y describirlas. Y en serio, el hecho de analizarlas y leerlas les va a servir mucho para poder ir entendiendo de una manera más sencilla todo esto que vamos a ir platicando acerca de los modelos atómicos, ¿sí? Entonces, chicos, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Métanse, les recomiendo salir un poquito de estas cosas, es muy interesante si le agarran, digamos, el hilo, lo que trata de cómo va avanzando estas estructuras del átomo, cómo cada personaje fue agregando sus descubrimientos, ¿sí? Para llegar a lo que conocemos en la estructura atómica. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.